Muy buenos días, tardes, noches, según sea el horario en que esté usted viendo este video. En él quiero continuar hablando de manera breve sobre la coronación imperial de Agustín de Iturbide y de Ana María Huarte, su esposa, en la Catedral Metropolitana de México el 21 de julio de 1822. Quiero señalar en primer lugar que se trató de una ceremonia fastuosa. La, la corte imperial echó la casa por la ventana, entre comillas. Esto es, la catedral fue decorada de una manera particularmente espléndida, tan es así, que según testimonio de don Lucas Alamán, se permitió al pueblo de la capital visitar el recinto en la víspera para que admiraran sobre todo, de manera particular, la iluminación. En esta representación se alcanzan a ver algunos candelabros colgando, pero desde luego esto es algo que se ha perdido por completo. No podemos más que imaginar lo que habría sido ese despliegue de candelabros y de abundante cera para iluminar la catedral. Y esto me permite hablar de una manera muy breve, porque no soy especialista en ello, de la cuestión artística. ¿No? Desde luego todo un despliegue artístico en beneficio del poder, que pues es finalmente lo que se esperaba del arte de la época. Tan es así que la coronación de Napoleón, la coronación de Iturbide eh, generaron obras artísticas por encargo. Aquí vemos dos de ellas, específicamente los retratos del emperador en traje de coronación. A la derecha, el que se pintó en el taller de François Gérard en 1805, y a la izquierda el anónimo cuadro que tenemos de Agustín de Iturbide en 1822, asimismo con traje de coronación, y que además, bueno, es desde mi punto de vista muy claro que está siguiendo el modelo del cuadro de la derecha, en los elementos fundamentalmente, ¿no? El cortinaje, el trono, la coloración de la capa, los símbolos, si bien no son exactamente los mismos, pero sí están luciéndose de manera particular, en este caso en uno la corona y en el otro el gran cetro imperial, que fue además cosa particular del emperador Napoleón. Y no me extiendo más al respecto, pero habría todo un trabajo que hacer de reconstitución de la parte artística de la ceremonia. En cambio, lo que sí puedo hablar un poquito, de manera un poquito más abundante, es de la interpretación de la ceremonia en el marco del Primer Imperio y de su relación con lo religioso. Cabe recordarlo, siguiendo aquí una obra que recomiendo mucho, el libro Las caras del águila, publicado en 2008 por la profesora Ivana Frastret, profesora de la Universidad de Valencia, en España, que pues el régimen instalado, producto del Plan de Iguala, instalado en 1821, fue un régimen liberal y revolucionario, aunque solemos asociar al primer imperio con el conservadurismo. No, no argumentaré mucho más al respecto, simplemente recomiendo leer la obra, pero lo fundamental, uno de los puntos fundamentales, es que se trató de un régimen constitucional. La constitución vigente siguió siendo durante todo el periodo la de Cádiz de 1812. Es cierto que además hubo una tentación bonapartista, son los términos de la propia profesora Frastret, que ilustra bien el propio Agustín de Iturbide, y la ceremonia de coronación claramente es parte de ello, es decir, la tentación de establecer un régimen cierto que liberal, pero autoritario, apoyado básicamente en el ejército, y que incluso trataba de poner a su servicio a lo religioso para legitimarse. Esto es básicamente lo que más me interesa resaltar, que la propia ceremonia, tan el hecho de que se siguiera el ceremonial de Napoleón, bueno, sí es tratar de separarse de las proclamaciones de los reyes españoles, pero es también tomar distancia de otro modelo posible de ceremonia, la del pontifical romano. Los libros litúrgicos oficiales de la Iglesia Católica incluían, entre ellos en particular el pontifical romano, contenían las instrucciones, digamos, para coronar a un emperador. Pues bien, perfectamente se hubiera podido seguir ese ritual. Además, tanto más cuanto que ha sido publicado en versión traducida al español en el propio año de 1822, muy posiblemente en vísperas,
no sé la fecha precisa en que se imprimió, pero es muy posible que haya sido como parte del preámbulo de la coronación de Iturbide, ¿no? Es decir, muy posiblemente era una manera de decir, pues si hay un emperador en México, pues debe de ser conforme a las ceremonias de la iglesia, pero no fue estrictamente el caso. Ahora bien, cabe reconocer además que la Iglesia, el clero de la época, el episcopado de la época, apoyó mayormente al régimen del Primer Imperio. Lo vemos bien en este acercamiento a la representación de la capilla mayor de la Catedral Metropolitana de México durante la ceremonia. Vemos que se colocaron 3 tronos, 3 doseles. A decir verdad, eso ya es una modificación, si es que esto es una representación realista, es evidente que no lo podemos saber con todo detalle. Hay una cierta distancia respecto del ceremonial en París, porque ahí solamente hubo 2 tronos, uno, el trono chico, para los emperadores antes de recibir la corona, y un trono grande, justamente para posterior, ya que están consagrados y coronados. Aquí se instalaron 3 tronos con dosel. A nuestra derecha, a la izquierda del altar, está el Congreso Constituyente. Del otro lado, justo enfrente, el de la familia imperial. Y un poquito más cerca del propio altar y del lado derecho, el de los obispos. Ahí alcanzamos a ver a 5 obispos con sus mitras, con sus capas pluviales, uno de ellos con báculo, otro aparentemente con cruz procesional, y que pues justamente muestran el respaldo que le dio el clero a esta ceremonia, a pesar, repito, de distanciarse de la tradición tanto hispana como de las ceremonias oficiales de la liturgia católica. Cabe decir además que el episcopado en 1822 se preocupó también, como lo hizo el episcopado francés en tiempos de Napoleón, por introducir cambios en la liturgia de las misas para poder incluir el nombre del emperador en ellas, es decir, que se rezara por el emperador, como se había estado rezando por privilegio del Papa por el rey de España en el canon de la misa. Se adoptó otra oración, pero hubo que modificarla un poco para poder incluir el nombre de Agustín I. Esto desde luego sin haberle pedido permiso al Papa previamente y contra los dictámenes de los liturgistas consultados al respecto, es decir, el episcopado católico no tuvo demasiado problema en justamente pues, utilizar el ceremonial para contribuir a la legitimación del primer régimen imperial. Lo digo así porque además era algo bastante evidente en los políticos, los hombres de Estado de la época. Aquí vemos a Portalis, el gran ministro de cultos de Napoleón Bonaparte, y que pues, fue uno de los artífices tanto en su momento del acuerdo con la Santa Sede, el concordato, como pues, las negociaciones para la ceremonia, en particular para el viaje del Papa Pío VII a París. Y en esta frase pues es bastante elocuente, ¿no? Una de las grandes ventajas de las religiones positivas es que vinculan la moral a ritos, a ceremonias y a prácticas que constituyen su apoyo. Y sí, estos regímenes, el régimen bonapartista, era un régimen que recuperaba una parte de la herencia de la revolución, que era un régimen liberal, pero que aprovechaba a lo religioso, pensando en utilizar a la religión para sus propios fines. Cabe decir que la propia ceremonia, la de 1822 en México, pues justo fue vista así. Aquí, aquí dejo para cerrar este video un fragmento del libro de eh, La historia de México de don Lucas Alamán, que es publicado ya varias décadas después, pero que apunta algo decisivo. Dice, esta función, sin embargo, estuvo lejos de llegar al objeto de los que con tanto empeño la promovieron, pues no solo no dio con la sanción de la religión mayor respeto al nuevo orden de cosas, sino que más bien contribuyó a quitárselo. Lo vieron bien los contemporáneos, la ceremonia de coronación estaba destinada a legitimar por la vía religiosa al emperador, pero la propia caída de Iturbide unos meses más tarde era testimonio de que no había alcanzado esos fines. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.